Ahora le toca a Verónica Pensosi, que es nuestra segunda y última ponente de la noche. Entonces, bueno, Verónica tiene experiencia con el trastorno del espectro autista y con la discapacidad en general y le interesa mucho el tema. Pero después de dedicarse a ese ámbito, pues decidió seguir su pasión y se convirtió en narradora. Entonces ya tiene un proyecto que se llama Te cuento una vida, que lo podéis visitar por redes. Y ella se dedica pues a escribir y a narrar historias sobre vidas de personajes pues célebres, inspiradores, etcétera, ¿no? Entonces, hoy aquí con nosotras, con este tema, pues nos va a hablar de esta persona que está aquí. Uy, ya la han quitado. De Temple Grandin, que es una mujer muy peculiar y muy interesante, que os va a contar ahora Verónica. Así que aquí os dejo con ella. Yo tengo este proyecto que os han dicho, se llama Te cuento una vida. ¿Y os habéis fijado lo que nos pasa a nosotros cuando nos hacemos mayores? Que la gente empieza a contarnos problemas. Y nosotros también contamos problemas. Pero cuando éramos pequeños no nos contaban problemas, nos contaban cuentos. Entonces, a mí me gustaría pues devolver al adulto el placer de abandonarse al cuento. El cuento ha sido siempre cosas de adulto. De hecho, los adultos se reunían, hablaban de sus valores, hablaban de la religión, y de pronto ahora es solo para niños. Entonces, siendo adultos, quizá ya no estemos tan acostumbrados a escuchar cuentos. Sin embargo, la mamá miraba a esta niña, y aunque era primeriza, cuando la niña cumplió 1 año y medio, se dio cuenta que algo no funcionaba. Fue a preguntar a los médicos y le dijeron que era una mamá exagerada y primeriza. La miraba muy atentamente, sin embargo. Temple, que describió lo que le pasaba en esa época, decía que todo era confuso. Le llegaba la realidad a través de sonidos estridentes, de imágenes que no entendía. No conseguía ni siquiera captar los sonidos. Por ejemplo, cup. Ella entendía solo th, cup. Y no conseguía entender por qué esta gente sensorialmente conseguía gestionar tanta información que a ella le costaba muchísimo filtrar. Entonces, para consolarse, se metía en un mundo de balanceos, le gustaba mirar objetos giratorios brillantes, le encantaba en la playa jugar con la arena y dejársela escapar lentamente en sus brazos. Cada granito de arena era una historia, era distinto para ella. También esta cosa del tacto. El tacto le molestaba muchísimo, la ropa, la quería holgada, quería una ropa especial. La gente con los niños les quiere abrazar, achuchar. Pero ella, cuando la abrazaban, decía que de pronto esa sensación de calor, ese perfume de la persona que te abraza, la inundaba como algo sumamente desagradable y no le gustaba que absolutamente nadie la tocara. Cuando pasó los 2 años y llegó a los 3, la madre entendió, como ya había tenido otros niños, que a su hija le pasaba algo. Y pidió a los médicos de mirarla más detenidamente. Y entonces llegó lo que le dijeron los médicos, la palabra autismo y también la palabra esquizofrenia infantil. Ya, porque el problema de Temple es que había nacido en 1947 y Kanner definió el autismo en 1943. El autismo estaba todavía en pañales, se conocía realmente poco del trastorno. Incluso le dijeron que era mejor que la metiera en una institución y que a lo mejor la madre tenía problemas afectivos, que había pasado demasiada frialdad a su hija y por eso la hija no le abrazaba. Pero la madre, a pesar de ser joven, luchaba por su hija. Entonces la quiso conectar. Entendió que no tenía nada que ver la causa de su conducta, si era fría o no era fría. Lo que realmente tenía que resolver era la conducta misma y la tenía que conectar al mundo. La socializaron, la llevaron con otros niños, la escribieron a logopedia. Cuando abría esa puerta había 3 ventanas que daban a la naturaleza. Y ella se dio cuenta que si estaba allí tranquila, conociéndose a sí misma, algo que en adolescencia es muy importante que hagamos, en silencio, le venían intuiciones, entendía algo sobre su mundo y era más feliz. Y luego encontró a Mr. Carlock. Qué importancia vosotros que estáis en la universidad encontrar un buen profesor.
Un profesor que además de ser profesor, es mentor. Dice Temple que es fundamental, que no hubiera conseguido nada si no se hubiera topado con Mr. Carlock. Mr. Carlock veía a los alumnos, que eran todos alumnos con problemas emocionales, los veía por sus capacidades, más allá de sus problemas. Era capaz de intuir lo que llevaban dentro y luego utilizaba lo que cada alumno le traía. Por ejemplo, Temple estaba obsesionada con las puertas, pues igual se estaba cuestionando el sentido de la vida y le dio a leer libros de filosofía y de religión. Le gustaba la ciencia, pues empezó a retarla en temas científicos. La enseñó cómo moverse en una biblioteca para no depender de nadie y poder utilizar el conocimiento libremente. Y cuando Temple tenía 16 años, se encontró en un rancho, sola, sin ayuda, en una habitación que no conocía. La película, que está dedicada a ella, cuenta este momento de terror absoluto donde no sabe moverse y le tienen que escribir la habitación de Temple para que sepa más o menos situarse. La tía, además de ser granjera, es también profesora y librera. Y como Mr. Carlock tiene la intuición de entender lo que puede coger de Temple y utilizarlo. Y como a Temple le gustan las construcciones y la puerta de entrada de la casa se ha roto, pues Temple la va a arreglar. La puerta sigue funcionando todavía hoy. Y cuando se rodó la película, la única cosa que interesaba a Temple es que se reprodujera exactamente la puerta que ella había arreglado y que todavía funciona, y el director tuvo que ir a la granja y tomar apuntes de cómo era la puerta. Y fue allí que conoció a sus más grandes amigos, por fin en adolescencia. Señores, es que esto de la vocación es muy raro. ¿A quién le da, como yo, por contar vidas? ¿Y a quién le da, como Temple, por enternecerse mirando a una vaca? Qué bonitas son las vacas cuando se mete en el recinto y se echa entre ellas, se relaja y se siente a gusto y está bien. Además, le resulta más fácil entender a un animal que a un humano. Le gusta mucho observar a las vacas. Por ejemplo, las vacas tienen unos ojos muy separados. No tienen mirada binocular, tienen mirada panorámica. Ven la realidad de manera completamente distinta, escuchan la realidad completamente distinta. Y todo lo referente a la ganadería se vuelve su nuevo tema obsesivo. Cuando se termina el verano, vuelve al colegio y cuenta a Mr. Carlock que tiene muchas ideas. Por ejemplo, quiere construir una máquina de presión para poderse presionar sola, porque ella también tendrá derecho a recibir abrazos que no le interesan, porque todo ese olor, todo ese calor que ella no gestiona. Y luego, como le gusta tanto la ganadería, le gustan tanto las vacas, a ella le gustaría dedicarse a eso. Le gustaría transformar, como le dice Mr. Carlock, una obsesión en una profesión. Y ella se da cuenta que tiene dos cosas que no tienen los demás. La primera es que mira los detalles. Y la segunda es que es una persona muy visual. Y aquí está la teoría de Temple sobre su autismo. Ella piensa en imágenes. Ella dice que su mente no es una mente abstracta como la nuestra. Es como un buscador de imágenes de Google. Ella tiene muchísimas imágenes, es capaz de verlas en detalle, es como si hiciera fotos de la realidad y luego de estas aprende. Por ejemplo, cuenta, porque claro, ella decía, yo pensaba que todo el mundo pensaba así. Dice, de pequeña, ¿qué es un perro respecto a un gato? Dice, pues un perro es más grande que un gato. Y de pronto los vecinos llegan con un perro salchicha. El perro salchicha es pequeñísimo. No, pero es que el perro salchicha no hace miau, hace bao. Y entonces dice, no, espera. Entonces tengo que meter nuevas imágenes en Google Image. Y empieza a buscar el denominador común, que es el hocico. Todos los perros tienen el mismo hocico. Y aparte ladrar, también tienen un hocico de un determinado color. Y los gatos de otra. Y ella piensa que los animales más o menos también ven todo como muy concreto. Ella llega a una idea abstracta solo a través de una suma de cosas concretas. Dice que, por ejemplo, el Padre Nuestro le costó, porque cuando hablaban de la paz, ella se imaginaba la paloma de la paz. Y vale. Pero hágase tu voluntad.
¿Qué quiere decir? Hágase tu voluntad para una pensadora concreta como ella. Sin embargo, gracias a esta característica, consigue ponerse en la piel literalmente del animal. Se mete a hacer exactamente los mismos gestos, hace fotos mentales de todo lo que ve y detecta errores que la mayoría de rancheros es absolutamente incapaz de ver. Entonces empieza a pensar que también los animales, esta cosa de que a las personas con Asperger les cuesta empatizar, merecen una muerte digna, una muerte compasiva, una muerte sin violencia, una muerte tranquila y bonita, en la cual, como Temple sí que tiene un mundo espiritual, puedan llegar a un bienestar físico y espiritual. Nota, por ejemplo, que las vacas andan siempre en círculo, sin embargo, que todos los mataderos están construidos en línea recta. Entonces se empeña y con todo su autismo y siendo una mujer empieza a dibujar proyectos y los presenta a los ganaderos, que al principio no la escuchan, pero se dan cuenta que cada vez que modifican lo que Temple aconseja, que son pequeños detalles, la instalación ganadera va mejor. Tonterías, a lo mejor es una chaqueta puesta encima de un sitio que al animal le molesta, o una luz cegadora que de pronto ciega al animal. Temple lo ve y lo corrige. Después de un poco, presenta este proyecto. Es un matadero compasivo. Los animales andan en línea curva, como están acostumbrados. No ven llegar la muerte. Van andando con el suelo exactamente como lo necesitan, del material que ellos están acostumbrados. No van a ver lo que pasa luego. Por lo tanto, andan tranquilos, siguiendo a los compañeros, porque las vacas siguen a sus compañeros de manera natural. Y gracias, o a pesar, lo hablaremos luego, de su discapacidad, pues Temple se ha vuelto una famosísima diseñadora de mataderos en Estados Unidos. Se ha vuelto también una asesora, la llaman Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Burger King, para corregir errores en las instalaciones ganaderas que nadie puede ver y en cambio ella ve en un segundo. Me pregunto cuánto cobra, porque efectivamente son cosas que para ella son evidentes, porque ve los detalles, y para nosotros que somos pensadores abstractos no las vemos aunque miremos años. Y además se ha vuelto una profesora en la universidad. A pesar de que tiene problemas con la empatía, sus alumnos dicen que es una profesora cálida, atenta, preocupada por sus alumnos, con la puerta siempre abierta, totalmente bien dispuesta hacia ellos. Y esta historia podría terminar aquí si Temple no hubiera decidido en su vida hacer otra cosa, que es hablar en nombre de las personas con autismo. La película cuenta que un día, en un congreso de autismo, cogió el micrófono y empezó a contar cómo se sentía ella con su problema y su discapacidad. La gente no sabía si era una experta. No, yo soy una persona con autismo. El primer libro que se conoce de una persona con autismo es Emergencies, y lo escribió ella. Fue la que tomó la palabra y habló en primera persona, desvelando un mundo que nosotros completamente desconocíamos. Y empezó a escribir y a hablar. Y conoció a gente. Conoció a mucha gente que también aquí os ha visitado. Conoció a Oliver Sacks. Tuvo una gran amistad con Oliver Sacks. Y en su autobiografía habla de la muerte de Oliver Sacks como uno de los momentos más tristes de su vida. Oliver Sacks había oído hablar de ella. Estaba escribiendo este libro que se llamaba Un antropólogo en Marte, donde contaba cómo ver las cosas con una diversidad te abría ventanas nuevas al mundo y podías aportar y nutrir la realidad. Cuando leyó Emergencies, no se creyó que la había escrito una persona con autismo y quiso ver él mismo. Cogió el coche y fue a la universidad y visitó a Temple. Se quedó maravillado, le dedicó Un antropólogo en Marte, un libro muy bonito. Hablaron días y reporta conversaciones. Temple dice que ella vive para el trabajo. Dice que ella se reconoce con Mr. Spock o Data de Star Trek. Y cuando, por ejemplo, hablaba con Oliver Sacks de Romeo y Julieta, decía que no entendía por qué esos dos perdían tanto tiempo haciendo cosas tan absurdas que se matan también. Por no hablar además de Amleto, que tenía una serie de comeduras de cabeza y dudas que ella absolutamente no entendía, porque ella es una ejecutiva, tiene un problema, lo resuelve. Y
Oliver Sacks cuenta que la cosa que más le impresionó fue cuando entró en su dormitorio. Porque Temple, que cuando se le mete una idea en la cabeza la resuelve, quería su máquina de presión. Y diseñó varios modelos de su máquina de abrazar. Y en su habitación pulcra tenía una máquina donde se metía, tiraba una cuerda, tenía una presión la cuerda, y ella se relajaba. Oliver Sacks cuenta cómo le cambia la voz, cómo le cambia la respiración. Y Temple, emocionada y embalada, le pide también a Oliver Sacks de probar su máquina de abrazar. Y Oliver Sacks se mete y dice que tenía la impresión de estar haciendo snorkel, una impresión extraña, rara y grata. Habla con todos sus 70 años de edad a favor de la integración laboral de las personas con autismo, a favor de las personas con autismo, explica las aportaciones del mundo del autismo, los pensadores visuales, los pensadores por patrones, como por ejemplo el que recita el número pi, Daniel Tammet. Todas estas personas, ella dice, aportan y nutren la sociedad. Y como pasa siempre en estas cosas, ha habido movimientos. Gente que escribe I'm not Temple Grandin. Porque el problema de los role model es que oscurecen la normalidad que todos compartimos. Los problemas de los modelos es que se yerguen a ejemplo del autismo cuando son solo ejemplo de sí mismos. Los problemas de los pensadores visuales es que Temple es una pensadora visual, pero igual otra persona con autismo no es una pensadora visual. Entonces hay gente con autismo que escribe en internet: yo no soy Temple Grandin. Y eso es muy importante que lo sepáis. Ella es referencia de sí misma y nada más de sí misma. Y entonces, ¿por qué yo la cuento? Pues la cuento porque soy una narradora y una mujer que inventa una máquina para abrazarse, que diseña mataderos, que habla en nombre de los demás. Es tan narrativamente fascinante. Entonces, a pesar de que todas las personas con autismo son únicas y distintas, me he tomado la molestia de contaros a Temple y espero que lo hayáis disfrutado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, si tenéis alguna pregunta o comentario, podéis hacerlo ahora, aprovechar. ¿Alguna preguntilla, algo que queráis decir? ¿Sí? No va mucho, pero bueno, lo vamos a intentar. Bueno, yo antes hablaba con Juan en relación... ¿Ahora? Sí, habla. Que hablaba en relación al espectro, ¿no?, del autismo en el Asperger, que habías dado, ¿no?, como una serie de patrones. Y entonces cuando yo te estaba escuchando te comentaba un poco que daba como 2, ¿no?, o 3, pero que en realidad cuando diagnostica un Asperger es porque te basas en más, ¿no?, patrones del autismo o síntomas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues si podía aclarar un poco esa cuestión. Hombre, el tono era un tono un poquito más cercano, ¿no? Si te pones un poco más serio, ¿no? Estamos hablando de una, digamos, de una condición, ¿eh? Que es un término que se está empezando como a introducir, ¿no?, para hablar de una manera, de una forma de ser, ¿eh? Es decir, que quizás el término de trastorno puede tener sentido en una parte del espectro, en aquella parte en la que el autismo se asocia con discapacidad intelectual, pero cuando nos vamos a la otra parte del espectro, hablar realmente de un trastorno, cuando en realidad lo que hay es una no construcción de mecanismos de interacción social que construimos los que nos llamamos típicos de una manera natural y grandes capacidades, no sé hasta qué punto es un trastorno. Pero en cualquier caso, ¿no?, hay fallos sutiles en la interacción social recíproca, ¿no?, hay fallos sutiles en el uso social del lenguaje, ¿no?, fallos sutiles en ese no percatarse, por ejemplo, de que el otro pues puede tener otras formas de pensar, sentir, creer, decir, ¿no?, o incluso no darse cuenta de que al otro le tienes que dar información
adicional para que se entere de lo que realmente estás contando. Esos son fallos de tipos sutiles y, sin embargo, pueden tener conversaciones sobre temas de su interés que sean tremendamente complejas, ¿no? Y la presencia de un patrón restrictivo de intereses, ¿no?, que da lugar a habilidades geniales en la mayor parte de los casos, ¿no? Las personas con síndrome de Asperger, por definición, la mayor parte de ellas tienen competencias de tipo genial, aunque hay variabilidad también, ¿no? Y esas, todas, en la mayor parte de los casos, tienen que ver con un establecimiento de relaciones de causa-efecto en el mundo físico, no tanto con establecimiento de relaciones de causa-efecto en el mundo social, ¿no? Ahí es donde está un poco la discapacidad, si es que podemos hablar de alguna discapacidad, que en realidad es otra forma de ser, otra constitución neuropsicológica distinta que da lugar a que aparezca un poco esta forma de ser. Y habitualmente, la mayor parte de ellos también hay una torpeza motora. De hecho, es poco frecuente que se embarquen o en actividades que implican actividades, por ejemplo, habituales en niños pequeñitos, como juegos colectivos como el fútbol, tal, etcétera, aunque algunas personas también pueden presentar mejores habilidades. Es importante un poco lo que también estaba diciendo Verónica, que recordemos que cada persona con autismo es una persona única. No todas las personas, como Temple Grandin, tienen un pensamiento en imágenes. Hay personas con Asperger que también se acercan un poquito más a un pensamiento más de tipo neurotípico. Pero digamos, las características un poco de forma global van en esa dirección. Pero yo te quería hacer una pregunta, porque Temple insiste muchísimo sobre que a mí es la primera cosa que me llama mucho la atención del autismo, del Asperger o del alto funcionamiento, especialmente en infancia, sobre el hecho de que los sentidos no llegan de la misma manera y hay sentidos. Entonces yo contaba siempre cuando estaba en la fundación a la gente para darle a conocer, ¿sabéis de la escena de la película donde en un tren hay una escena romántica y se están saludando los enamorados? Bueno, os habrá pasado también a vosotros de saludaros en un tren y de pronto todo está como difuminado. Incluso la cámara no pone completamente en foco. Pues las personas con Asperger les llega todo igual y no saben priorizarlo con autismo. Y eso puede provocar muchísimos problemas y es una mirada que se puede ver bastante, porque a lo mejor basta bajar la luz para que estén más tranquilos o hacer pequeñas cosas, porque luego eso también se trabaja. O sea, es muy fuerte en infancia, pero luego se trabaja. Y para ella es lo más importante. Ella dice, la gente no entiende que nosotros percibimos el mundo de manera diferente y por lo tanto al percibir el mundo de manera diferente vivimos las cosas de una manera nuestra o propia. Claro, Verónica también está hablando un poco de un aspecto que es esencial, que tiene que ver con el perfil sensorial, ¿no? Que en el caso de Temple Grandin está muy marcado, ¿no? En otras personas puede estar marcado otro tipo de perfil sensorial que tiene que ver más a lo mejor con una hipersensibilidad. En el caso de Temple Grandin al tacto, en otros casos puede ser al sonido, puede ser al olfato o puede ser a otras vías de entrada sensorial. Hay problemas probablemente para integrar adecuadamente la información que llega por distintos canales sensoriales. Un ejemplo de esto que estábamos comentando es lo que le ocurre, por ejemplo, también a Daniel, ¿no? Es decir, este fenómeno de ver los números en color, porque está conectando de una forma distinta las entradas que llegan por distintos canales sensoriales, ¿no? Es cierto, esto es así, ¿no? Lo que pasa es que no está tan acusado a veces en todas las personas con TEA. En algunos casos está muy acusado, en otros casos no está tan acusado, ¿no? Pero es evidente que hay una peculiaridad. La palabra que mejor define quizás el autismo es esta palabra de peculiaridad, una forma distinta de procesar la información que además se puede explicar desde una explicación psicológica que se llama una débil coherencia central. Todos tendremos a procesar un poco la información de una manera global,
a dotarla de sentido, a conectarla inmediatamente con otro tipo de esquemas de conocimiento que tenemos almacenados, pero desde una óptica un poco de dar sentido y de dar globalización a esa información. Las personas con TEA lo pueden hacer también, pero les supone un esfuerzo cognitivo mayor. Es decir, tienen una tendencia a procesar mucho más los detalles, como tú has comentado, pero si se esfuerzan, también pueden procesar la información de una manera. Y perdona, y te sigo haciendo otra pregunta. ¿Puedes explicar también, porque por ejemplo Temple siempre se reivindica autista o persona con autismo? Ahora, el autismo de altas capacidades y el síndrome de Asperger son casi la misma cosa. Sin embargo, hay una parte del colectivo con síndrome de Asperger que le gustaría como considerarse propios, no dentro del trastorno. ¿Eso cómo evoluciona? Vamos a ver, tenemos dos sistemas de clasificación de los trastornos, ¿no? Uno de ellos es el que hace la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, que es el DSM o la DSM, ¿no? Bueno, pues es un manual de clasificación de los trastornos mentales que tiene versiones. En la versión actual, que es la 5, ¿no? Pues el autismo está considerado como una sola categoría. Se habla solo de trastorno del espectro autista, cuando antes, en las anteriores clasificaciones, se ha hablado de distintas categorías. Se ha distinguido entre autismo, entre síndrome de Asperger, entre trastorno generalizado del desarrollo no especificado. En el momento actual, el DSM-5 solamente habla de trastorno del espectro del autismo, ¿no? Y eso, en parte, es por varias razones. Una, porque es difícil separar muy estrictamente, ¿no? O poner límites a este tipo de dificultades del neurodesarrollo. ¿Dónde está el límite entre una persona con síndrome de Asperger y un autismo de alto nivel de funcionamiento que tiene buen lenguaje? Porque puede haber personas con autismo de alto nivel de funcionamiento que tienen una inteligencia no verbal intacta, pero que pueden tener poco lenguaje. Eso podría ser un cierto límite, ¿no? Pero ¿dónde está el límite entre estos y los casos que se llaman de fenotipo autista ampliado? Es decir, las características que tienen a veces algunos progenitores, que son que los mismos padres, cuando vienen a veces a consulta o a diagnóstico, están diciendo, pero si es que yo era igual de pequeño, ¿no? Es decir, lo que pasa es que no, a lo mejor no sé dónde está el límite, o dónde está el límite incluso con los que son raros desde el punto de vista normal, los normales que son raros. Porque los normales que son raros hay un montón. Pero entonces, prometo que ahora es la última que le hago. Entonces, déjame que termine. Entonces, la CIE-11, ¿no? Que es la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que todavía no está vigente, pero que acaba de aparecer, ¿no? Habla de trastorno del espectro del autismo, porque reconoce un poquito esta cierta dificultad para separar con nitidez, pero distingue ciertas subcategorías. Y una de las subcategorías que distingue es autismo con buen funcionamiento intelectual y con buen funcionamiento del lenguaje. Y otra categoría que distingue es autismo con buen funcionamiento intelectual, pero con un moderado funcionamiento del lenguaje. O sea, mantiene el concepto de espectro autista, pero distingue ciertas subcategorías. Yo creo que afina un poquito más. Pero perdona, pero una cosa, porque la última, prometo. No, porque Juan le aprecio no solo porque es un gran profesional, sino porque creo que es una persona de una grandísima humanidad, y cuando creo que un padre recibe un diagnóstico, recibirlo de una persona que tenga una capacidad humana elevada, creo que es importante. Pero cuando tú das un diagnóstico, ¿cómo puedes prever hasta dónde va a llegar el niño? ¿Lo puedes prever? Por ejemplo, Temple le dijeron que tenía un retraso mental y ha llegado a ser una oradora ilustre y a viajar. ¿Hay patrones? ¿Qué esperanza le das o digamos qué margen de maniobra le das a los padres si no hay discapacidad intelectual asociada? Bueno,
los elementos básicos para el pronóstico o para un mejor pronóstico son muchos, ¿no? Por supuesto, soy psicólogo, no soy adivino, ¿no? Es decir, pero fundamentalmente que la inteligencia esté intacta. Este es un factor de pronóstico A los 2 años se puede saber. Por supuesto, ¿no? Tú tienes, ¿Ah, es decir, sí? puede que a lo mejor no utilices alguna prueba estandarizada, pero si conoces, la gente que se enfrente a este campo tiene que manejarse muy bien en psicología del desarrollo, conocer muy bien psicología del desarrollo, lo que es la construcción evolutiva del desarrollo y, por supuesto, conocer el autismo, ¿no? Y una de las cosas que han hecho precisamente personas como Temple Grandin es acercarnos al autismo desde dentro, ¿no? Entonces, si la inteligencia está intacta y hay lenguaje, ¿no? Probablemente son niños que tienen buen pronóstico y buena evolución. Sí. No sé si... Bueno, pues ya está, Psycovir va llegando a su fin. Muchas gracias a todos por venir, que está llenísimo, o sea, ha sido una inauguración buenísima de curso. Sigue habiendo cervezas al fondo por si queréis seguir aquí un ratito más. Y bueno, y ya, muchas gracias a los ponentes. Habéis hecho un combo fenomenal, a la vista está, que podréis seguir aquí hablando un rato. Y en agradecimiento, pues vamos a daros la ya tradicional jarra de Psycovir. ¡Wow! Y muchas gracias. Hay que llenarlo. Claro. Muchas gracias. Nada, a disfrutar y a tomar cervecita y pasar la noche bien. Y a participar en el concursito. No bebo sangre de buey. Tengo un sitio en el